Muy buenos días y muchas bendiciones a cada uno de ustedes que están nuevamente con nosotros en esta mañana para estudiar la Biblia en un año. Hoy estamos en el día 269 de la Biblia en un año, así que feliz domingo. Queremos invitarle también a nuestro servicio a las 12:30. Los esperamos, Dios mediante, un poquito más tarde. Hoy comienza el pastor una serie, ¿verdad?, de últimos tiempos, así no se lo pierdan porque va a estar hablando del rapto, que son tiempos donde ya estamos viviendo y todos nosotros tenemos que estar preparados para ese día, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que vendrá como ladrón en la noche, así que no te lo pierdas. Nos vemos, Dios mediante, a las 12:30 en nuestra iglesia para el servicio de este día. Así que bueno, aquí estamos en el día 269 de la Biblia en un año y vamos a estar leyendo Isaías 48 del 12 al 22, Isaías 49 todo el capítulo, Isaías 50 del 1 al 11, Efesios 4 del 17 al 32, Salmo 69 del 1 al 18 y Proverbios 24 del 5 al 6. Y quiero compartir con ustedes hoy lo que dice el libro de Efesios 4 del 17 al 32. Y aquí está hablando Pablo de las normas morales que debemos de tener nosotros en la iglesia como hijos de Dios. Y esto es muy importante, así que vamos a leerlo juntos. Dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y aquí él enfatiza mucho en el estado mental de la persona que recibe a Cristo, teniendo el entendimiento entenebrecido, porque la persona que no está en Cristo tiene un entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Está hablando la dureza del corazón de los gentiles. Esta dureza del corazón de los gentiles hacen que ellos anden en vanidad de su mente, pensando en las cosas del mundo. Dice, las cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y aquí está hablando de cuando hay una mente, un entendimiento entenebrecido y esta gente pierde toda sensibilidad. Esto habla en el griego como si fuera que se hizo un callo en la mente de esa persona, se endureció tanto que ahí ya no entra absolutamente nada. Quiere decir que a ellos no les interesa absolutamente nada lo que esté pasando allá afuera en el mundo. Cuando hablan de eso, habla de la piel, como que algo que se vuelve tan insensible que ya ni siquiera es sensible al dolor, ¿verdad? Es la dureza del corazón, es esa dureza que también es un endurecimiento. Y es como le digo, es como si se hubiera formado aquí un callo que se hace ya como un hueso de algo tan duro que ya eso no tiene ningún tipo de sensibilidad. Y cuando habla de la lascivia es un pecado que hace alarde de sí mismo. Dice que se deshace de toda restricción y no tiene ningún sentido de vergüenza o temor. Dice que la impureza también es una palabra muy amplia, ¿verdad?, en su significado, principalmente con referencia a la conducta sexual inapropiada. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esta palabra, la lascivia y la impureza. Es algo bien horrible, y esto es lo que sucede cuando aquí se habla en este versículo de la dureza del corazón y el perder todo tipo de sensibilidad. Dice: mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, a la forma que vivías antes de conocer a Cristo. Despojaos del viejo hombre, quítatelo, quítate esa ropa vieja que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente.
¿Por dónde nos tenemos que renovar nosotros? En el espíritu de vuestra mente. Nuestros pensamientos ya no pueden ser los mismos de antes. Ahora tenemos que ir a la palabra de Dios para que el Señor nos enseñe cómo nosotros debemos de pensar. Por eso que todo lo que entra en nuestra mente, de la vieja manera que nosotros pensábamos anteriormente, ya no debemos de pensar así. Quiere decir que nos quitamos una ropa y literalmente nos ponemos otra. Pero aquí nosotros tenemos que renovar en el espíritu de la mente. Hay un espíritu que opera en nuestra mente que está acostumbrado a los deseos de vicios, a todas las cosas que teníamos anteriormente, pero ahora vamos a renovarnos según la palabra de Dios, haciendo lo que Dios dice que debemos de hacer. Primero que nada, debemos de conocer su palabra y los mandamientos para que el Señor entonces comience esa palabra de Dios a renovar el espíritu de nuestra mente. Dice el versículo 25, por lo cual desechando, aquí empieza. ¿Cómo empiezas a quitarte todos esos vicios y esa ropa vieja? Desechando la mentira, es lo primero, porque ya tú no eres hijo del padre de mentiras, ya tú eres hijo de Dios y Dios es verdad. Entonces, desechando la mentira, hablando verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Después dice, airaos, puedes ponerte bravo, puedes ponerte, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Antes que se termine el día, usted resuelva la situación. Ni deis lugar al diablo, porque si te acuestas airado, si estás en cuestiones de contiendas y disensiones, le estás dando lugar otra vez al diablo, la vieja naturaleza. El que hurtaba, no hurte más, mas si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Si antes decías malas palabras, si antes condenabas, si antes insultabas a las personas, pues ya no lo hagas más, sino la que sea buena para la necesaria edificación, que tu boca se abra para edificar, a fin de dar gracias a los oyentes. Que cuando las personas te estén oyendo, digan, wow, qué tremenda palabra, qué edificación, cuánto me sirvió esa palabra que mi hermano escuchó. Y esto funciona no solamente con los hermanos en la iglesia, esto comienza en tu casa, bendiciendo a tus hijos, edificando a tu esposa, ¿verdad? Levantando siempre, edificando y bendiciendo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Por qué? Porque todas estas cosas entristecen el Espíritu Santo. Quítese de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería, maledicencia y toda malicia. Ahí está. Todo esto forma parte de esa vestidura vieja, de ese hombre viejo que tenemos que irlo quitando de nosotros y despojándolo, ¿verdad? Y reemplazándolo, ¿verdad? Por lo opuesto, ¿verdad? Entonces, antes bien, aquí ya está la respuesta de la nueva vestidura que nos tenemos que poner. Antes bien, ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Quiere decir que nosotros tenemos que ser edificadores, tenemos que ser aquella gente que perdona todo el tiempo. Nadie es perfecto, comenzando por ti, por mí. Así que nosotros no debemos de contristar el Espíritu Santo de Dios. Debemos, como dice la palabra, hemos sido sellados con las arras del Espíritu para el día que el Señor venga por su iglesia. Entonces, despójate de todo lo que no es de Dios y comienza a revestirte con esas vestiduras nuevas que Dios ha puesto sobre ti. Somos hijos, somos herederos y tenemos que llegar a ser, como leímos en el día de ayer, más cercanos a Cristo que nunca, porque tenemos que parecernos cada día más a Él. Que Él siempre sea tu ejemplo. Él fue el que murió y resucitó por ti, el que te levantó, el que te perdonó. Es por eso que si Dios te perdonó a ti, ¿cómo tú no vas a poder perdonar a los demás? Tienes que perdonar a los demás, porque Jesucristo ya lo hizo por ti. Que el Señor te bendiga. Nos vemos esta tarde en nuestra iglesia a las 12:30. Hasta luego. Chao.